Buenas noches, hermanos. Vamos a aprovechar, inclinamos el rostro. Bendito seas tú, oh Padre. Gracias, Padre, por ese amor tan grande que has tenido hacia cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por las bendiciones que tú derramas en cada uno también y las misericordias que tú has tenido. Gracias, Padre, por haber dado a Jesucristo tu Hijo y nosotros haber tenido y ser poseedores ahora de una salvación tan grande y merecida por completo, Señor. Te pedimos, Dios del cielo, que ahora que vamos a ver una porción de tu palabra, pues disponga nuestro corazón, toda nuestra mente y todo nuestro ser a la misma, para que no tan solo la aprendamos, Señor, sino que también la pongamos en práctica. Y de eso trata hoy, de poner en práctica, Señor, de andar en la luz, ya que tú eres luz, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a iniciar un conjunto de estudios que tiene que ver con la primera carta del apóstol Juan. Ya ustedes saben, un poco antes de Apocalipsis, búsquenlo y vamos a leer los primeros 10 versos. Primera carta de Juan, del 1 al 10. Esta prédica tiene que ver con la manifestación del verbo. Y también, como les dije ahorita, con caminar en la luz, andar en la luz. Muy bien, ya que lo tienen, lo leo. Y dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Ok. Hay como 2 temitas, pero aquí hay mucho más de lo que pueden imaginar. Vamos a iniciar entonces estas 3 cartas que hizo el apóstol Juan. Pero es bueno aclarar que esta primera carta, como que no posee, ¿verdad?, un formato o un estilo como las otras 2. No parece ni siquiera una carta, No contiene saludo ni al principio ni al final. No va dirigida a persona alguna o a una comunidad en específico. Entonces, vamos a ser claros. Esta carta parece ser más un sermón que una carta. Y que el mismo, de seguro, fuera escrito para instruir a través del mensaje a más de una congregación. Por eso no está dirigido a nadie en particular, sino que podía pasarse de una iglesia a la otra. Así como también hacía Pablo con algunas de sus cartas. Y este carácter que tiene esta primera carta, como de carta sermón, es por lo que debiéramos nosotros sentirnos bien interesados por ella. ¿Por qué? Porque Juan nos aclara en esta carta, él establece de una manera directa, concisa, muchas cosas determinantes para la sana doctrina y nuestra fe. ¿Sí? Lo bonito es que hay una, ¿cómo diría yo? Hay una coincidencia completa, total,
con lo que también viene siendo el primer capítulo al inicio del Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque es el mismo autor y porque está tratando el mismo tema, aunque aquí lo va a tratar con algunas otras cosas. Vamos a ver. Juan empieza escribiendo lo que era desde el principio. ¿Lo ven ahí? Y cualquiera piensa que se va a referir al origen del Evangelio, ¿verdad? Y se inició. No. Fíjense por qué. Más adelante él nos completa la idea al referirse al sujeto del tema diciendo tocante al verbo de vida. Entonces ya no es el Evangelio. Estamos hablando de ¿qué? El verbo de vida. O sea, acerca es lo que significa tocante al verbo de vida. Y para seguir todavía esclareciendo de quién se trataba, quién era el sujeto, y echar por tierra así todas las ideas y teorías equivocadas y diabólicas que en esa época habían empezado a subir de parte de los agnósticos, Juan agrega todavía en el segundo verso lo siguiente: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí no hay dudas entonces de quién se trata. Se trata del Verbo encarnado, la vida que se manifestó, lo que él dice arriba, tocante al verbo de vida. A eso es que nos estamos refiriendo, o se está refiriendo Juan, a nuestro Señor Jesucristo. Porque antes de que el verbo se encarnara, ¿qué era o quién era? Era Dios con Dios, era el verbo, no era Jesús. A esa encarnación, a ese verbo encarnado, es que desde la antigüedad, entonces, desde la época de los profetas, se le pone ya que va a tener un nombre. Emmanuel significa Dios con nosotros, Jesús el que salva. De ahí es que es. No podemos decir, y Jesús, no. Ahora él, la persona de él, por eso es que él dice, yo era antes que Abraham, que todos ellos, yo era antes. Vamos a hacer una nota aparte, el agnosticismo, vamos a explicarlo. Es una herejía de las más peligrosas que se iniciaron en los primeros siglos de la iglesia. Su enseñanza central, o sea, lo que ellos teorizaban, era que el espíritu era muy, muy, muy bueno y bondadoso, y que la materia era muy, muy, muy mala, depravada y perversa. Entonces, de ese dualismo completamente antibíblico fluyeron muchísimos errores. Ellos afirmaban, por tanto, que el cuerpo humano que estaba hecho de materia era por sí malvado, en contraste con Dios, quien es espíritu completamente y por lo tanto es bondadoso. Y esos dos argumentos que ellos hicieron afectaron en mucha manera, porque se agarraron de ahí para decir que la verdadera humanidad de Cristo entonces fuese negada de dos maneras diferentes. La humanidad, o sea que Cristo se hizo hombre, que el verbo encarnó. Ellos lo negaban de dos formas. Algunos decían que Cristo solo parecía ser un cuerpo, o sea, como que era una imagen. Parece ser, pero en perspectiva es lo que dice. O sea, eso era lo que se llamaba el docetismo. Otros decían que Cristo divino, o sea, se unió al hombre, a Jesús, el hombre, o sea, el Espíritu, se unió a Jesús en el bautismo y lo dejó un poco antes de que éste muriese. O sea, una perspectiva completamente antibíblica. Totalmente. Y eso hacía que ellos se desbordaran en la carne e hicieran todo lo que quisieran, porque eso no era lo que importaba. Lo que importaba era el espíritu, por lo tanto, dale a la carne alegría y cosa buena, entre comillas, Macarena. Algunos decían que Cristo, entonces, si era cierta algunas de estas herejías, ¿qué había que hacer? Como no son ciertas, había que sencillamente hacer una exposición contraria a ellas y tirarlas por suelo para evitar que esos
falsos maestros estuviesen en la iglesia y provocaran mayor daño del que ya estaban haciendo. Por eso Juan escribe esta carta con dos propósitos. Como le dije, exponer a los falsos maestros del agnosticismo, y él mismo lo admite en el segundo capítulo, en el verso 26, donde dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. O sea, para que tengan cuidado de ello. Y segundo, para dar a los creyentes certeza y seguridad de salvación por Cristo, que están entonces en el 5:13. Y él mismo declara: y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ven, él mismo expone que esas fueron sus razones, indiscutiblemente. Y ciertamente Juan comienza declarando a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo, quien en su eternidad fue desde el principio y encarnado, dice él, le vimos, le oímos y le hemos tocado. ¿A quién? Al Verbo de vida, hecho hombre, algo tangible, porque es lo que tú puedes tocar, en lo tangible, no lo espiritual no se toca, Por lo tanto, era algo real para Juan y los demás apóstoles, que también testimoniaban. Él no lo da como un testimonio de uno, nosotros, y palparon nuestras manos y lo hemos contemplado. No como los políticos de aquí que siempre hablan en plural, porque nosotros hemos decidido. ¿Tú y quién más? Él. No, cuando aquí lo está diciendo Juan, está hablando de Jacobo, está hablando de Pedro y está hablando de sí mismo. Inclusive los que estuvieron presentes cuando la transfiguración de Cristo. Y nosotros vimos su gloria como la de el unigénito del Padre. ¿Qué fue lo que vieron? Cristo en la transfiguración. O sea, sigo. Ellos vieron entonces el Verbo de vida. El testimonio que da es de manera muy similar al que como apóstol, él cuando escribió el Evangelio, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces luego dice: este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, la vida. En él estaba la vida. Van viendo, cuando aquí él en la carta dice tocante al Verbo de vida, aquí habla del Verbo y ahora habla que él contenía la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y van a ver cómo vamos a hablar de la luz también en la primera carta. Ven que son los mismos tres elementos: el Verbo, la vida, la luz. Y dice, y la vida era la luz de los hombres. Ya en el verso 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Por qué? Porque donde hay luz no hay tinieblas. Y es lo que él va a establecer también en su primera carta, que el que anda en la luz no puede andar en tinieblas, porque no se junta una con la otra. Juan está escribiendo esta carta con una autoridad que solamente puede poseer el que ha sido testigo presencial, el que aporta evidencias irrefutables acerca del Señor Jesucristo. Y tenemos en cuenta que tenía una estrecha relación con Cristo, el discípulo amado, el que pertenecía a ese círculo íntimo junto con Jacobo y junto con Pedro. Así nos lo hace conocer Juan. A él no le dijeron, no que otro le vio, no que alguno le tocó, sino que él mismo y los otros apóstoles lo experimentaron por medio de sus sentidos: la vista, el oído, el tacto, y no como si fuera un espíritu. Si muchos de nosotros hoy en día damos crédito a algo solo porque nos dice que lo oyeron. Yo oí, mira qué interesante. O lo dijo alguien y nosotros lo escuchamos.
Y aún le damos mayor peso y credibilidad cuando nosotros lo vemos, porque somos testigos presenciales y decimos, no, yo no discuto, yo lo vi. Y le ponemos peso a lo que oímos y a lo que vemos. Y si lo tocamos, ni hablar. ¿Entiende? Entonces la realidad de eso se convierte entonces en algo innegable. Lo oí, lo vi y lo toqué. ¿Quién me lo puede negar? Y esa es la autoridad de Juan. Nadie podía cuestionarle eso. Ese era su testimonio. Estando vivo aún lo está declarando. No fue que él dijo, no. Su evidencia es dada con la autoridad de su vivencia personal, porque él era copartícipe también con las cosas de Jesús. Él estuvo en varios de los milagros, en los discursos de Jesús, en su transfiguración, como le dije, en su crucifixión. Fue el único que permaneció junto a María, ahí frente a la cruz de Jesús. Corroborando lo que Juan escribe entonces en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Van viendo? Vimos su gloria, la vida fue manifestada, dice en la carta, la hemos visto, testificamos. O sea que Juan lo que hacía era testificar ese ser divino, ese ser eterno que es Dios, que también le hemos llamado aquí la vida, se hizo de carne, habitó entre nosotros y por eso los apóstoles podían decir, vimos su gloria. Ese divino Salvador nuestro se revistió realmente de la naturaleza humana a fin de una cosa, de salvar a los pecadores. Fue un hecho que Él se hizo hombre como nosotros en todo, menos en el pecado. Nunca pecó. Y así lo dice en Juan, primera de Juan 1:2, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Miren desde cuándo, desde que Él mismo encarnó. Ya eso era parte del Evangelio. La vida eterna a través de Jesucristo. Dice, la cual estaba con el Padre. O sea, ¿quién? Jesucristo era el que estaba con el Padre. Y se nos manifestó. Hasta ese adjetivo se le pone. La vida eterna que estaba con el Padre. ¿Quién? Cristo. Por lo tanto, miren, las teorías del surgimiento de la vida, que el Big Bang, la teoría de Oparín, la del caldo aquel que se juntaron moléculas de no sé qué cosa, todo eso es tontería. No conocen la verdad de Cristo. El verbo es vida. Cristo era la vida. Casi de igual forma en que lo hace en su evangelio. Cuando dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Muchas veces el Señor manifestó que Él era el camino. ¿Qué más? La verdad. ¿Qué más? Y la vida. Él admitía que Él era la vida. Se dice que Él era la luz de los hombres. Y el que lo siguiera no andaría en tinieblas. O sea, son cosas que estaban claras. Y vamos a estar también nosotros claros en algo. Si no tenemos una doctrina correcta acerca de Cristo, de quién era, de que es el verbo encarnado, es imposible lograr salvación. Imposible. Si Cristo es un profeta, no eres salvo. Si Cristo era un gran hombre, no eres salvo. Cristo era Dios. Conjuntamente con Dios. Si no aceptamos a Cristo de la manera en que Él se nos dio a conocer, entonces estamos perdidos en nuestros necios razonamientos. Porque el Padre y yo uno somos. Uy, ¿qué es eso? Pero no solo el conocimiento de Jesús es suficiente. Vamos a estar claros. Y eso es lo que dicen los versos siguientes del mensaje que Juan quería transmitir. Miren cómo dice el 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él.
¿De quién oyeron eso? De Cristo. ¿Qué oyeron? Que Dios es luz. No hay oscuridad, no hay tinieblas en Él. Si decimos entonces, oigan bien, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. ¿A qué viene el Espíritu Santo? A llevarnos a toda verdad, pero a la verdad que es Cristo. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Lo que nos quiere decir estos versos, vamos a arreglarlo, es que cuando nosotros aceptamos el llamado de Dios y venimos a Cristo, eso también conlleva, o bien dicho, tiene una relación estrecha y consecuente con que llevemos una vida de acuerdo con el conocimiento que adquirimos de Cristo. O sea, que no te quedes en la teoría. Tienes que actuar conforme a lo aprendido. Tienes que caminar, andar una senda. Que lo aprendido sea puesto en práctica. Es bonito hablar del amor, pero es difícil amar. Es bonito hablar de la piedad, pero practicar la piedad no es fácil. Pero se supone que nosotros los creyentes, sí. ¿Por qué? Porque andamos en Cristo, en la luz, en la verdad. En otras palabras, si conocemos a Dios de la manera correcta, entonces también vamos a vivir correctamente. De tal manera que viviendo así vamos a agradar a Dios en todo, en todo. Eso significa a que andemos en la luz. Así como Él es luz, es necesario entonces que andemos en Él. Y esto es lo que todos los creyentes nos va a ayudar, nos va a proporcionar a tener verdadera comunión unos con otros y con el Señor. Primero con el Señor, y una vez que tenemos verdadera comunión con el Señor, la tenemos uno con otro. Miren por qué, porque si no sería una verdadera dicotomía, o sea, dos cosas. Decir que conocemos a Dios, que es luz, y que andemos en tinieblas. No puede, es un absurdo, ya que son dos situaciones antagónicas y muy contrarias la una de la otra, completamente. Entonces, no se liga. Pero el hombre en su carne busca justificarse, y es aquí donde encontramos la falsa solución del razonamiento humano cuando pretende buscar el equilibrio. ¿Sabían eso? El equilibrio. Lo que sería andar entre, no en tinieblas, pero sí entre penumbras. Y no hay nada más absurdo y falso, porque la realidad es que o andamos con Él en la luz y la verdad, o andamos en la mentira y contra Él en la oscuridad. No hay penumbras. No, en las cosas espirituales no. Pero si andamos en su luz, entonces tendremos resultados como practicaremos la verdad, como bien leímos, tendremos común unión con los hermanos y Dios nos limpia de todo pecado cuando resbalemos. Otra, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Cristo, o la verdad, toda ella, no está en nosotros. ¿Por qué? Porque nadie puede declararse exento de pecado. Yo no tengo pecado. Ustedes no han visto que hay gente que tú le dices, mira, y tú si te mueres. No, yo no tengo problema. ¿Por qué? Bueno, porque yo no hago maldad, yo no le deseo mal a nadie, yo no robo. Una mentirita piadosa de vez en cuando, pero yo no he matado a nadie. Entonces se autojustifican. Todavía hay mucha gente así. Si no, pregunten en la calle. Y si ustedes oyen a alguien decir así, el tal es mentiroso. ¿Por qué? Porque debemos confesar que sí, que somos pecadores, para nosotros entonces sentir como Él es fiel y justo, Él va a perdonar nuestros pecados y nos va a limpiar de toda maldad. Eso es lo que debemos nosotros aclarar, que necesitamos confesar a Dios para recibir ese refrigerio que viene siendo el perdón de Dios cada vez que nosotros pues nos resbalamos, porque el creyente puede pecar, pero no se queda en el pecado, ni es dominado por el pecado. ¿Es tentado? Sí.
y se deja llevar y resbala. Pero no se quede en la inmundicia del pecado, acuérdense que no. Cualquiera que afirme entonces que no peca, no hay verdad ni en él ni en sus palabras, porque estaría diciendo que Dios es mentiroso, ya que todos pecamos, aunque no nos esclavicemos con el pecado. Nadie puede sentirse tan seguro y conforme consigo mismo que diga que no tiene pecado. Y acuérdense que hasta el justo peca cada día. Y entonces, ¿y nosotros? ¿Qué nos queda? Concluyo. El Verbo encarnó como el Hijo de Dios, todo hombre, pero sin pecado. Con tal condición pudo redimir con su propia vida a los que creyesen en Él. Por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre también, ¿qué iba a entrar? La salvación, la regeneración. En Filipenses, Pablo nos dice algo muy interesante que lo traigo a colación. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, de la misma esencia, lo que quiere significar de Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios. O sea que ahora declara que es lo mismo. Y dice, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Semejante no es igual. ¿Cómo que no es igual? Y tú acabas de decir, hermano, semejante en todo, pero no pecó, por lo tanto no es igual. Todos los hombres somos iguales porque hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice en Romanos. Pero Jesucristo no, ¿ok? Y estando en la condición de hombre, sí, esa era su condición, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual el agnosticismo es una herejía diabólica y sin fundamento alguno, antibíblica completamente. Por otro lado, recordemos lo que Juan había oído y quería testificar, que fue lo que dijo en el 5. Este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y vemos también cómo en ese evangelio de Juan, él equipara a Cristo con Dios y nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, refiriéndose al Verbo, cuando iba a encarnar. Y fíjense que la Escritura siempre utiliza el término luz para denotar conocimiento, pureza, verdad, santidad, etc. Cristo es la luz del mundo. Y al andar nosotros en Él, andamos en la verdad de vida. Pero también saben algo, hermanitos, nos convertimos también en luz del mundo. Pero no para hacer otra cosa que no sea la de transmitir la luz de la verdad de Cristo a los hombres, para que procuren perdón de pecado y salvación eterna. Ustedes son luz. Pero la luz que ustedes reflejan es la luz de Jesucristo, no la suya propia, porque ninguno de nosotros emite luz por sí mismo. Sea como sea, no hay justificación alguna para que el creyente pueda andar fuera de la luz en las tinieblas. Hermanos, sigamos siempre a Cristo. Él es la luz del mundo y si andamos en Él, nunca, nunca andaremos en tinieblas. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre, ciertamente, cuánta sabiduría hay en tu palabra y nos levanta el ánimo, sí, Señor. En medio de tanta oscuridad, de tanta tiniebla con que está rodeando el mundo, ahora mismo las familias, tenemos que reconocer que Cristo sigue siendo la luz, la única luz que puede guiarnos, la única luz que puede salvarnos. Y que esa luz también nosotros tenemos la responsabilidad de reflejarla a otros. Llevemos el Evangelio de la luz de Cristo a otros, para que también puedan procurar salvación en el nombre de Jesús. Amén.